Bien, este video busca hacer un resumen de los conceptos que vamos a aprender en la unidad uno llamada la decisión en el proceso administrativo. Estas diapositivas que aquí a comentar están basadas en una documentación del ingeniero Nelson Hill, profesor de la asignatura por muchos años, y se recogen en la sección de recursos didácticos que está también en nuestro curso de la PBA para esta unidad. Básicamente, en esta presentación vamos a trabajar dos cosas. Vamos a hacer una introducción de lo que es la teoría de decisiones y vamos a hablar de manera específica sobre el proceso decisorio en contextos administrativos. Vamos a empezar entonces con esta introducción a la teoría de decisiones. El pequeño Larousse ilustrado dice que una teoría es un conjunto de conocimientos que dan la explicación completa de un cierto orden de hechos. Entonces, la teoría de decisiones busca dar esa explicación, intenta describir de manera ordenada cuáles son las variables que afectan la decisión y también estudia, podría definirse como que estudia la forma en cómo se toman las decisiones y cómo deberían tomarse. La teoría de decisiones tiene dos ramas principales. Una de ellas es la teoría de decisiones descriptiva y la otra la teoría de decisiones normativa o prescriptiva también. La teoría de decisiones descriptiva busca exactamente eso, describir, explicar cómo la gente escoge entre situaciones reales. Digamos que es algo empírico, emplea métodos experimentales que son de interés más bien para psicólogos, para economistas, para científicos políticos y para empresarios. La teoría de decisiones normativa, en cambio, prescribe, especifica, norma el curso de acción, qué debe hacerse cuando tenemos diferentes alternativas y queremos alcanzar un fin o una meta deseada. Es una disciplina deductiva que es de mucho interés y es investigada por matemáticos, por lógicos y por teóricos estadísticos. Hay preguntas que uno se hace que son de mucha trascendencia, que tienen mucha importancia. Por tanto, tomar decisiones, estas decisiones, no es algo trivial, es algo complejo porque lo que está en juego es algo grande. Ejemplos de estos, por ejemplo, decir, bueno, me caso o sigo soltero, es una decisión trascendental. Yo debo cambiar el equipo computacional que tengo en casa. Es una decisión trascendental porque intervienen ahí diferentes factores, entre ellos hay un costo económico del cambio, por ejemplo. También elegir una carrera profesional o no, incluso cuál de todas las carreras que existen yo voy a elegir de las que me están ofreciendo, porque esto es una decisión que afecta toda mi vida, me afecta a lo largo de la vida. Entonces, hay decisiones que se toman de manera automática, de manera inconsciente, en donde no es necesario que pensemos mucho, que analicemos mucho. Cruzar la calle, por ejemplo, caminar, no le preguntamos a un pie si quiere dar el paso o no. Porque de ser así sería un poco complicado, sería caótico realizar ciertas actividades y tomar ciertas decisiones. Pero también existen decisiones que no obedecen a presentimientos ni a sentimientos, que no son intuitivas. Esta manera de tomar decisiones, la intuitiva, la por emociones, es importante, pero carece de un cuerpo teórico que pueda explicar esas variables que afectan la toma de decisiones cuando no hay en la razón como un factor que entra en juego en el proceso. Hay unos autores llamados Kunz y O'Donnell que hablan de el actuar o decidir en forma racional y cuáles son los requisitos. Entre estos requisitos que ellos dicen, hablan, por ejemplo, de que hay que tratar de alcanzar alguna meta que no puede alcanzarse sin acción objetiva. Para eso tomamos decisiones racionales. Cuando lo hacemos debemos tener una clara comprensión de los caminos por los cuales puede alcanzarse la meta, eh, tomando en cuenta circunstancias y limitaciones que existan. Debemos tener habilidad suficiente para analizar y evaluar alternativas a la luz de ese objetivo o meta que nosotros queremos obtener o queremos lograr. Y andamos buscando lo óptimo, lo mejor, a través de ese proceso de selección de alternativas
de forma tal que no solamente seleccionemos una buena, sino que seleccionemos la mejor. Entonces necesitamos enumerar las opciones que son posibles para solucionar el problema, enumerar los eventos que probablemente ocurran. Debemos ordenar de manera cronológica la información que podamos obtener de esas alternativas y también tomar en cuenta que esas elecciones pueden estar condicionadas por el paso del tiempo. Debemos también decidir lo que nos parecen las consecuencias que resultarían de esas opciones que nosotros enumeramos o tenemos como disponibles. Y también debemos juzgar las probabilidades de ocurrencia de cualquier evento particular. Nosotros en este curso de teoría de decisiones nos enfocaremos precisamente en este tipo de decisiones. Decisiones racionales. Aquí nosotros vamos a estudiar la decisión entendida como una selección deliberada de entre una serie de opciones que también llamaremos alternativas y vamos a restringir el campo en la mayor parte del curso a las decisiones que se toman en el ámbito de la empresa. Nosotros entonces, de estos dos enfoques que vimos, del enfoque descriptivo y del enfoque normativo de la teoría de decisiones, nos vamos a quedar con el enfoque normativo o prescriptivo, también se llama, acerca de la manera como alguien enfrenta una decisión cuando debe seleccionar entre un conjunto de opciones que tiene a su disposición, de tal manera que la selección sea consistente con sus juicios y con sus preferencias básicas. Esto es básicamente la introducción que quería darles acerca del curso de teoría de decisiones, que es la teoría de decisiones. Quiero hablarles entonces qué factores intervienen y qué tipo de decisiones nosotros podemos tomar cuando estamos tratando del contexto empresarial, del contexto administrativo. Tal como hablamos ahorita, las decisiones pueden ser conscientes o inconscientes, también llamadas estas últimas intuitivas. Nosotros para la empresa vamos a trabajar con selección consciente entre varias alternativas y debemos entender la toma de decisiones como un proceso que empieza cuando nosotros nos hacemos conscientes de que existe un problema y que termina cuando nosotros seleccionamos la alternativa definitiva para resolverlo. También debemos ser conscientes que en general la toma de decisiones administrativas son procesos lentos y complejos, donde tenemos elementos tangibles, pero también tenemos intangibles. Uno, quien toma la decisión, accede a tomarla porque alguien le ha investido la autoridad para hacerla, alguien nos ha dicho usted puede tomarla. Normalmente las decisiones no son unilaterales, son decisiones compartidas o compuestas y que pueden ocurrir a diferentes niveles de la empresa. Hay distintos tipos de decisiones, hay diferentes clasificaciones. Entre las clasificaciones que nosotros podemos ver aquí puede ser, de fines o de medios. Yo tomo una decisión como un fin, pero también puede ser como el medio para llegar a un fin. No todas las decisiones están, digamos, a los niveles más altos. De hecho, esta segunda opción habla también de que se toman a nivel inferior, intermedio o alto de la empresa. Hay decisiones que son estratégicas o hay decisiones que son más administrativas e incluso operativas de más bajo nivel. No es lo mismo tomar la decisión de dónde se va a construir una sucursal de una cadena de supermercados que decidir, por ejemplo, cuántas personas van a trabajar en el turno de la noche del supermercado, ¿verdad? La primera es estratégica y la segunda podría entrar dentro de las administrativas, incluso operativas. Y hay decisiones que son rutinarias, que se hacen todo el tiempo, se toman todo el tiempo, y las no rutinarias, que son decisiones que se toman de manera muy puntual y no ocurren con frecuencia. También podemos diferenciar esas decisiones por el grado de racionalidad que se requiere para tomarlas y también, como dije ahorita, hay diferentes clasificaciones. Nosotros presentamos estas como ejemplos de que puede haber diferentes tipos. ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, si preguntamos a varias personas que
han hecho el trabajo tendrán diferentes respuestas a esa pregunta. Lo ideal es ser totalmente lógico y objetivo, sin dejar que interfieran factores subjetivos o intangibles. Pero es difícil, si no imposible, porque en la vida real hay muchos factores intangibles y hay muchos factores subjetivos que están envueltos en las tomas de decisiones. Es muy importante, pero sobre todo en el área administrativa, reciben mucha atención las decisiones en el área de planeación, que se encuentra sobre todo en los niveles más altos. Tenemos que ver la decisión como algo que afecta a toda la empresa, no es algo aislado, sino que es un sistema, funciona como un sistema, es muy complejo. Y necesitamos ver los problemas y poder resolverlos de manera exitosa requiere que nosotros lo veamos globalmente, ponderándolo desde distintos puntos de vista y tomando en cuenta la opinión y las interacciones de todas las personas que están involucradas en ellos. De manera específica, el proceso decisorio tiene 4 grandes pasos. El primero es la identificación del problema, que no es tarea sencilla, ya lo veremos. También la búsqueda de alternativas, la evaluación de esas alternativas y termina finalmente con la selección de una de ellas. El primer paso, identificar un problema. Hay que tomarlo, ese problema, precisamente como un elemento al que se llega después de hacer un análisis de necesidades y de actividades. Estos problemas pueden aparecer rutinariamente o repentinamente. Se requiere de mucho talento administrativo para resolverlo. De hecho, es muy importante esta asignatura precisamente por eso, porque nos ayuda a desarrollar ese talento para resolver problemas tanto rutinarios como repentinos. Y muy importante, muchas veces, porque no lo hemos identificado bien, pasamos mucho tiempo resolviendo problemas que están formulados de manera errónea o incorrecta. Luego el paso 2 trata sobre buscar alternativas. Hay que ser muy creativo, muy imaginativo para poder sintetizar distintas soluciones que puedan dar respuesta a ese problema, lo puedan solucionar. Las alternativas que se elijan no deben centrarse en cosas que sean sí o no. Deben tener en cuenta muchos elementos y también deben tener en cuenta muchas restricciones, las alternativas que puedan tener restricciones de autoridad o biológicas o físicas o tecnológicas o económicas. Muchas veces hay alternativas que podemos plantear para solucionar el problema, pero muchas veces son muy complejas porque presentan restricciones de alguno de estos tipos que ya hemos mencionado. Una vez nosotros hayamos seleccionado esas alternativas, hay que evaluarlas conforme a algún criterio. Hay que darse cuenta de esas alternativas, esos hechos que son muy importantes de aquellos que son triviales. El famoso economista Peter Drucker sugiere que se tome en cuenta los siguientes criterios para evaluar alternativas. Por ejemplo, el riesgo relativo de la alternativa con respecto al beneficio esperado de la alternativa, la economía del esfuerzo relativo a los resultados que nos puede dar esa alternativa, el tiempo que se ajuste a los requerimientos de la situación que estamos intentando resolver y obviamente que tengamos en cuenta la limitación de los recursos. No podemos pensar resolver un problema bajo un contexto, un presupuesto dado y poner una alternativa, por ejemplo, que sobrepase en 5 veces ese presupuesto que nosotros tenemos para poder resolverlo. Finalmente, el paso 4 es la selección de alternativas, es, digamos, el momento más crucial del proceso decisorio, donde el administrador ejerce su juicio final. Muchas veces hay indecisión, lo que significa que no queremos enfrentar la situación, pero finalmente hay que hacerlo y explicar el porqué de la decisión a todos aquellos que se ven afectados por ellas, aunque muchas veces esa decisión, esa alternativa que tomamos finalmente no sea muy deseable para esos afectados. Para la toma de decisiones hay diferentes acercamientos. Nosotros vamos a trabajar con los métodos cuantitativos
de distintas áreas. Por ejemplo, en la toma de decisiones administrativas se trabaja mucho con métodos de probabilidad, de estadística, también del área de investigación de operaciones. En este sentido, los métodos cuantitativos son muy buenos, son la base, pero no pueden sustituir completamente a los factores cualitativos, que son, por ejemplo, juicios e intangibles que no pueden entrar dentro de ecuaciones matemáticas ni métodos. Entonces, muchas veces las decisiones son una combinación de ese razonamiento cuantitativo y de juicios subjetivos, que son diferentes a los métodos cuantitativos puros. O sea que el que toma la decisión debe trabajar con esos dos aspectos, tomándolos en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de una de esas áreas cuantitativas, que es la investigación de operaciones, podemos decir que es muy empleada en el proceso de toma de decisiones. Se hace mucho énfasis en una amplia visión de la empresa, toma en cuenta el trabajo grupal, se aplican técnicas estadísticas y cuantitativas y son métodos muy complejos y también muy costosos a nivel de poder desarrollarlos y aplicarlos. Por tanto, el uso del computador ha estimulado en los últimos tiempos enormemente que se puedan aplicar este tipo de métodos para la toma de decisiones. El análisis cuantitativo tiene algunas limitaciones. Si tenemos información incompleta o errónea, obviamente no va a trabajar bien ningún método que nosotros apliquemos. Debemos asegurar que le demos información completa, información correcta. También muchas veces, porque los números arrojen algún resultado, creemos que tenemos el mejor modelo para dar respuesta a la alternativa o a la selección de alternativa que hemos escogido. Sin embargo, a veces esa apariencia es errónea porque hay unos intangibles que no entran dentro de estos métodos. Limitaciones también existen en que muchas veces los administradores son apáticos a las matemáticas y viceversa, los matemáticos son apáticos a las áreas administrativas, entonces es complicado poder tomar decisiones involucrando estos aspectos desde una y otra perspectiva. Como la sistematización a nivel computacional puede ser un requerimiento, a veces es costoso para las empresas poder abordarlo. Y bueno, como la identificación del problema y el desarrollo de alternativas no requieren de manera ordinaria los métodos cuantitativos, estos no pueden aplicarse en todo el proceso, sino que se aplican solamente en algunos pasos de este. Otro grupo de problemas o limitantes del proceso decisorio es que gran parte del tiempo se emplea en ejecutar la decisión. Entonces muchas veces no le dedicamos el tiempo suficiente a tomarla porque queremos ejecutarla o existe un requisito de ejecutarla lo más pronto posible. Entonces tiene poco tiempo para decidir quién toma la decisión, para organizar, para motivar, para controlar que las cosas se ejecuten de acuerdo a lo planeado. Entonces, hay que tener cuidado porque hay que buscar un balance. No debe sobreestimarse la actividad decisoria en detrimento de otras funciones del administrador. En otras palabras, el administrador no está solamente para tomar decisiones, tiene otras cosas que hacer, tiene que ejecutarlas también. Entonces, ese balance es muy importante. Y también muchas veces la racionalidad de las decisiones se obstaculiza por factores políticos o empresariales o por intereses individuales, aunque yo creo que he tomado la mejor decisión, pues habrá quienes tengan intereses que vayan en contra de esa decisión que yo tomé, o hay diferentes presiones internas en la empresa que obligan a que esa decisión que se tomó tenga que echarse hacia atrás, y también que nosotros tengamos un conocimiento incompleto o relativo de los problemas que estamos intentando dar solución a través del proceso decisorio. Entonces, racionalmente, el objetivo del proceso decisorio es maximizar beneficios. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que muchas veces no podemos tomarlo como único criterio porque hay intangibles que lo que nos van a obligar es a buscar soluciones que satisfagan, aunque no perfectamente, sino de la mejor manera posible esos objetivos. Bueno, pues este ha sido un poco el resumen de la unidad 1, la decisión en el proceso administrativo. Quiero que
vean este video como una introducción a esa unidad y que luego vayan al documento que tienen disponible, como dije al principio, en la PBA del capítulo 1, que es más completo. Y en nuestra clase vía videoconferencia vamos a ya ir con este tema leído para nosotros poder trabajar algunas situaciones y poder analizarlas a fondo acerca de estos conceptos.